Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. En al menos 36 países de África, Asia y América Latina, hoy en el siglo XXI, hay personas que son acusadas de practicar la brujería y muchas veces son condenadas, si no por tribunales más o menos formales, que se da el caso, sí por sus vecinos que proceden con frecuencia a la ejecución de la condena. Y la sentencia es generalmente la muerte. Como ya contamos en un video hace un tiempo, la brujería está presente en la actualidad, tanto entre gente que se cree bruja, como entre gente que teme ser o cree haber sido víctima de brujería. Pero hoy vamos a hablar del origen de las cacerías de brujas en el mundo cristiano. Cacerías que se produjeron entre el siglo XV y el XVIII, principalmente en Europa y sus colonias americanas, dejando una estela de atroces persecuciones, arrestos, tortura, juicios, ejecuciones y sufrimiento por brujería. Estas cacerías de brujas con el tiempo se han visto envueltas en una mitología espesa y oscura que no permite comprender a cabalidad, creo yo, lo terribles que fueron esos años, no solo para sus víctimas, que por supuesto pagaron con sus vidas, o al menos con su reputación y su dolor, el furor religioso de la época, sino también para toda la gente que más o menos podía intuir que, aunque creyera que había brujas reales, cualquiera podía ser acusado de brujería en un momento dado y verse sometido a todo tipo de tormentos, humillaciones e indignidades que probablemente solo terminarían con la muerte salvadora. Todas estas persecuciones y preocupaciones tienen como semilla el libro del Éxodo de la Biblia, una narrativa mítica fundacional del judaísmo que cuenta la historia de la esclavitud de los israelíes en Egipto, su huida guiados por Moisés, su periplo de 40 años por el desierto hacia la tierra prometida de Canaán y finalmente su conquista y destrucción de varias tribus por órdenes de su Dios. A la mitad del libro del Éxodo, más o menos, encontramos algunas de las leyes que gobernaban a los antiguos hebreos. Aunque para conocerlas en todo su horror, es necesario ir a los dos libros que siguen el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio, donde se detallan todos los pecados que se pueden cometer y cuáles son sus castigos. Algunos tan sorprendentes como que si plantas en tu viñedo además otra semilla, se te confiscará tanto la uva como el producto de la otra semilla. Tampoco puedes usar ropa hecha de 2 hilos. Y en el capítulo 22 del libro del Éxodo tenemos, por ejemplo, estas leyes. Dice el versículo 15. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá tomarla por esposa pagando el precio debido. Sí, amiguitos, a las mujeres se les compraba en tiempos bíblicos y por eso el versículo 16 aclara que si el padre de la joven se niega a dársela, el seductor pagará una suma equivalente al precio estipulado para casarse con una virgen. Y así el padre se queda con el dinero y con la hija. Y el versículo 17, el siguiente, dice escuetamente, no dejarás vivir a la hechicera. Hay varias traducciones al español a lo largo de la historia, pero todas van por el mismo camino. Quien hace brujería debe morir. Habría quizás que tener en cuenta que cuanto relata el libro del Éxodo es más fantasía que historia. Todo parece indicar, por ejemplo, que los israelitas jamás fueron esclavos en Egipto. La historia del Éxodo se originó, dicen los expertos, alrededor del año 1000 antes de la era común, pero no se escribió sino 300 años después, de modo que la tradición oral puede haberla alterado significativamente, cosa que sabemos que siempre ocurre. Resulta así que en los detallados registros del antiguo Egipto no aparece ni la esclavización de los hebreos, ni su presencia en el imperio, ni su salida 400 años después. Los arqueólogos que han buscado indicios del éxodo por el desierto no han encontrado nada, y todo parece indicar que el éxodo es una reescritura del mito de la esclavitud hebrea en Babilonia, pero contado por otro autor poniéndolo en otro sitio y sin saber, por supuesto, que hoy los arqueólogos tienen datos que indican que el exilio israelí en Babilonia no fue tampoco un fenómeno de esclavitud. Y no es nada extraño pensar que una historia mítica de un pueblo antiguo esté trufada de fantasías, o sea en sí una total fantasía, como es la fundación de Roma por 2 hermanos amamantados por una loba, o como lo es el talón vulnerable de Aquiles, el héroe griego de la guerra de Troya, o como la historia maravillosa del rey Arturo. Salvo porque algunas personas quieren creer que todo cuanto está escrito en la Biblia es absolutamente verdad, palabra de Dios y asunto indiscutible,
independientemente de las contradicciones que tiene la Biblia en su interior y de las que podemos hablar en otra ocasión. Y gente de esa que cree que la Biblia es verdad absoluta literalmente, tomó hacia el siglo XV de la era común el versículo 17 del capítulo 22 del libro del Éxodo y decidió que había que matar a las brujas. La brujería implica el uso de la magia, es decir, de poderes o influencias sobrenaturales no pertenecientes al mundo físico, al universo objetivamente demostrable, para lograr ciertos propósitos, dominar aspectos del mundo o doblegar la voluntad de una persona. Más o menos. La realidad es que no hay una definición precisa y consensuada de la brujería y por lo tanto la variación en cuanto a culturas y épocas es enorme para definir a alguien como brujo. Pero hay un hilo común. Alguien obtiene un poder sobrenatural y lo utiliza para el mal. Los brujos buenos no aparecen mucho por estas épocas ni por estas historias, por cierto, alguno hay. Pero antes de perseguir a la brujería, la Iglesia Católica se preocupó por la herejía y están muy relacionadas. El 27 de febrero del año 380, 3 emperadores romanos, Graciano, que era emperador romano occidental, Valentiniano, su cogobernador y hermano, y Teodosio Augusto, emperador romano oriental, expidieron el edicto de Tesalónica, donde obligaban a que todos los pueblos bajo su gobierno profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, oficializando así al cristianismo como religión de Estado. Dice el edicto además: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. La voluntad celestial, amigos míos. A partir de ese momento la herejía sería preocupación fundamental de la Iglesia cristiana o católica, que mucho después, en 1504, se dividiría entre romana y ortodoxa, pero ambas conservando su celo antihereje, como ocurrió también después de la Reforma. Pero, ¿qué es la herejía? Según el código canónico vigente hoy en el Vaticano, en su artículo 751 se dice que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Es decir, para ser hereje se debe estar bautizado y luego negar alguna de las verdades que la Iglesia dice que ha de creerse o incluso simplemente dudar de tal verdad. Negar las enseñanzas de la Iglesia o opinar distinto de ella fue lo que llevó a la muerte a numerosos herejes individuales o en grupo, fueran los albigenses o cátaros o fueran Giordano Bruno o Miguel Servet. La idea de que la brujería era una forma de herejía fue finalmente consagrada por el Papa Inocencio VIII en su bula Sumis Desiderantes Affectivus, o sea, desear con fervor supremo, que expidió el 5 de diciembre de 1484 y donde señala que ha tenido noticias de que sobre todo en diócesis de Alemania, cito la traducción que hoy tiene el Vaticano, muchas personas de uno y otro sexo despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con las crías de los ganados. Y luego el Papa sigue acusándolos de arruinar cosechas, frutos, animales, hombres y mujeres a los que causan dolores, hacer impotentes a los caballeros y estériles a las mujeres. Recordemos que esto del sexo siempre ha apasionado a las iglesias y la católica no es la excepción, y que todo esto es una forma de herejía cuyo combate el Papa encarga a sus inquisidores, sobre todo a 2 personajes llamados Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, profesores de teología de la Orden de los Frailes Predicadores que ya eran inquisidores en distintas zonas de Alemania. La bula papal señala: decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualesquiera personas sin impedimento ni obstáculo alguno en todas las maneras, como si las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios e inclusive las personas y sus delitos hubiesen sido específicamente nombrados y particularmente designados en nuestras cartas.
Se iniciaba así oficialmente la persecución de brujas en el mundo cristiano, y uno de los más entusiastas participantes del proyecto era precisamente uno de los inquisidores nombrados en la bula de Inocencio, Heinrich Kramer. Kramer se sintió inspirado por la bula para ponerse a escribir y 2 años después, en 1486, publicaba en la ciudad alemana de Speyer su obra magna, el Malleus Maleficarum, que se puede traducir como martillo de las brujas. Y en el nombre del cielo se desató el infierno. El libro de Kramer, al que después de la muerte de este se le añadió como coautor a Jakob Sprenger, al parecer de manera gratuita y solo porque este también estaba mencionado en la bula de Inocencio, se convirtió en un bestseller del siglo XV. La obra está estructurada respondiendo a una serie de preguntas o dudas que se dividen en 3 partes precedidas de una justificación con un cierto tono milenarista en el cual el autor dice que el mundo está degradándose y la maldad crece. Cosa nada original que dicen todos los apocalípticos desde siempre. Baste leer a cualquier activista desinformado del siglo XXI diciendo que estamos peor de lo que estuvimos nunca, posición que es muy sencillo adoptar si uno simple y llanamente le da la espalda a los hechos y los datos. Pero, es cierto, Kramer tenía pocos hechos y pocos datos, no contaba con Twitter ni con periódicos, radio o televisión, así que su propia experiencia, su propia interpretación subjetiva de lo que veía a su alrededor le bastaba para alarmarse y levantar la voz de alarma. Así, nos dice en esa justificación que Lucifer, como atestigua Juan en el libro del Apocalipsis 12:12, tiene poco tiempo, por tanto también ha ocasionado que crezca una determinada perversidad herética desusada en la tierra del Señor, una herejía, digo, de brujas, ya que debe ser designada por el sexo particular sobre el cual se sabe que él tiene poder. Siendo él, por supuesto, el Lucifer o Satanás, que después de todo había convencido a Eva de comer del árbol del bien y del mal, con todo el lío que eso causó, según la mitología islamo-judeocristiana. Para Kramer, las brujas tenían que ser fundamentalmente mujeres. Parece que el personaje tenía un interés un poco exagerado en asuntos sexuales. Poco antes de publicar el libro, había sido expulsado de Innsbruck por el obispo local, acusado de comportamiento ilegal y de estar demasiado obsesionado con los hábitos sexuales de una acusada de herejía, Helena Schöberin. Después de la justificación, Kramer incluye la bula de Inocencio VIII, como dando la impresión de que el Papa convalidaba cuanto Kramer escribió después de dicha bula. En la primera parte del Malleus Maleficarum, Kramer se ocupa de asuntos teológicos con enorme acuciosidad. La primera pregunta que hace el libro es de si la creencia de que seres como las brujas existen es parte tan esencial de la fe católica que mantener con obstinación la opinión contraria tiene un manifiesto sabor a herejía. ¿Y qué creen ustedes? ¿Es cierto o no que negar la existencia de las brujas es ya en sí una herejía? Claro que es cierto, si no, todo el libro carecería de sentido. Y a partir de allí, el señor Kramer se mete a cuestiones como la capacidad de íncubos y súcubos de engendrar hijos, los nombres de los demonios que mueven a íncubos y súcubos, por qué aumenta la brujería, cómo copulan las brujas con el diablo y otros temas que hoy parecen absurdos, pero que eran asunto de total seriedad y preocupación en la época. Y Kramer hace también análisis teológicos sobre, por ejemplo, cómo distinguir un encantamiento de un defecto natural. Por cierto, paréntesis, Íncubo no es solo el nombre de una banda de rock pesado, sino que se trata de un demonio en forma de hombre que tiene relaciones con mujeres humanas, mientras que Súcubo es un demonio con forma de mujer que se acuesta con hombres humanos. Es muy relevante cómo define este libro la brujería. Establece que difiere de todas las demás artes perniciosas y misteriosas en el sentido de que de todas las supersticiones es la más repugnante, la más maligna y la peor, por lo cual deriva su nombre de hacer el mal y aún de blasfemar contra la fe verdadera. Señalemos además en especial que en la práctica de este abominable mal hacen falta en particular 4 puntos. Primero, renunciar de la manera más profana a la fe católica o por lo menos negar ciertos dogmas de la fe. Segundo, dedicarse en cuerpo y alma a todos los males. Tercero, ofrecer a Satán niños no bautizados. Cuarto, dedicarse a todo tipo de lujuria carnal con íncubos y súcubos y a todo tipo de asquerosos deleites.
Matar niños, devorarlos, violarlos o entregarlos al diablo, por cierto, es una de las acusaciones clásicas no solo de la brujería, sino de todo intento por denigrar brutalmente a una persona o colectividad. Desde el libelo de sangre que se difundió en el medievo, según el cual los judíos usaban sangre de niños cristianos para preparar el pan ácimo con el que celebran su Pascua, hasta el Pizzagate de la conspiración de QAnon, según el cual el Partido Demócrata con Hillary Clinton al frente tenía un complot de trata de niños con fines sexuales basado en el sótano de una pizzería de Nueva York. El horror que produce la sola idea de dañar a los niños es una sensación poderosa y por tanto es fácil usarla para evocar odio, rechazo y deshumanización hacia los presuntos culpables. El tema se repite incesantemente en el Malleus Maleficarum. La segunda parte del libro de Kramer se apoya en casos reales para analizar el poder de las brujas y cómo atraen a su seno a otras personas, buenos cristianos que pierden el camino del bien utilizando encantamientos y, por supuesto, cosas como íncubos hermosos y tentadores, que es una táctica ideal para atraer a jóvenes doncellas. Kramer explica cómo se lanzan los encantamientos y qué puede hacer la gente para evitar la brujería o ayudar a quienes ya han sido sus víctimas. Es lo que es antibrujería preventiva. De esta segunda parte surgen algunos de los estereotipos de la cacería de brujas. Por ejemplo, el pacto con el diablo llevado a cabo por una joven doncella en un cónclave de brujas o aquelarre, donde el demonio se aparece en persona y le hace todo tipo de promesas a cambio de que ella abandone la religión cristiana y le entregue al maligno su alma y su cuerpo, por supuesto. Luego de explayarse un poco más con relaciones de súcubos e íncubos con brujas y demás, cosa que de verdad parece apasionar a Kramer, pero que quizás abordaba con toda convicción de que era lo más importante en la lucha contra las brujas, llegamos a la tercera parte, que es la que peor fama le ha dado al libro, no que las dos anteriores fueran como para que se le recomendara para un premio Pulitzer. La parte 3 del libro es donde Kramer describe cómo enjuiciar a las brujas, analizando desde quiénes pueden ser sus jueces, siempre legos o civiles, no sacerdotes, hasta asuntos de testigos. Por ejemplo, si el enemigo mortal de alguien puede ser admitido como testigo en su contra. Explica cómo llevar a cabo los interrogatorios, si se debe o no dar a los acusados el nombre de los testigos, el derecho a un abogado, el uso de la tortura exquisitamente detallado y la sentencia en caso de culpabilidad, pero también en caso de que todo hubiera sido una difamación. Aunque este resumen suena bastante aséptico, la tercera parte está llena de observaciones aterradoras, como la de que las mujeres que no lloran durante su juicio deben considerarse automáticamente como brujas. Las brujas no pueden llorar y el juez debe intentar hacer que lloren para demostrar que no pueden. Hay que dejar claras dos cosas. Primero, que la Iglesia no tomó el Malleus Maleficarum como texto contra las brujas, como muchos creen. Al contrario, el libro fue denunciado por los más relevantes teólogos de la Inquisición de Colonia, señalando que recomendaba procedimientos inéticos e ilegales, además de no ser coherente con las doctrinas de demonología de la Iglesia Católica. Así que la Iglesia no lo utilizó como manual, pero sí lo hicieron los tribunales reales, sobre todo de Alemania durante el Renacimiento, fomentando una cada vez más brutal cacería de brujas durante los siglos XVI y XVII, curiosamente al mismo tiempo que en esa misma Europa brutal se iba desarrollando la revolución científica. Y es que debemos recordar que la Iglesia siempre que puede se desembaraza de responsabilidad. En los juicios por herejía, por ejemplo, es posible afirmar de manera clara que la Iglesia nunca ejecutó a nadie. ¿Cómo es posible esto? Porque la Iglesia, una vez que había condenado a una persona como hereje o como bruja, la entregaba o relajaba a lo que se llamaba el brazo secular, es decir, a las autoridades civiles o monárquicas o simplemente no eclesiásticas que eran las responsables de hacer efectiva la sentencia, las que quemaban, colgaban, decapitaban y de otras muchas maneras terminaban con las vidas de los sentenciados. La Iglesia no mataba, solo mandaba matar, como hacen muchos capos de la mafia que jamás se han ensuciado a las manos de sangre, o como hizo Charles Manson cuando envió a su familia a cometer varios atroces asesinatos sin él hacer nada. El Malleus Maleficarum se convirtió en el tratado de brujería más conocido en Europa, aunque ciertamente no fue el único. Muy influyente fue también el libro Daemonologie o Demonología del rey Jaime o Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, que se publicó en 1597 y era producto de su implicación en ciertos juicios contra brujas en 1590. Más que un tratado legal, el libro del rey intentaba comprender la brujería teológicamente hasta llegar a concluir que los demonios solo podían actuar con permiso de Dios
y por tanto los usaba como varas de corrección para la humanidad. Asunto que por otro lado huele a herejía, pero ¿qué voy a saber yo? Es fácil burlarse de estos libros y de los muchos otros tratados de brujería y demonología que marcarían el rumbo de la persecución de las brujas. Desde que Petronila de Metz, sirvienta de una señora, fue acusada de bruja y quemada en Irlanda más o menos en 1415, hasta que Ana Goldie fue decapitada en Suecia en 1782. En este tiempo, la persecución se cobraría entre 20.000 y 50.000 vidas en la Europa cristiana y en América. Y es que resulta complicado asumir, comprender, empatizar con el miedo que movía a todos quienes formaban la sociedad europea cristiana de esos años, tanto los católicos como los protestantes surgidos de los desgajamientos que sufrió la Iglesia de Roma en el siglo XVI. Pero es necesario tratar de ponerse en su lugar. Eres un habitante mediano de Europa, digamos de Alemania o Inglaterra. No sabes nada más que lo que te enseñan en la iglesia todos los domingos y acaso tu oficio. Todos los días haces tus oraciones 3 veces en la iglesia, a maitines, laudes y vísperas, y otras varias veces al día donde quiera que estés, porque lo que más deseas en todo el mundo es la salvación eterna, y a lo que más temes es al infierno y a la condenación para siempre. Si las cosechas se pierden, si tus hijos se enferman, si te duele algo, si tus animales se mueren, si te roban y no hay policía, si un enemigo invade tu reino y destruye tus propiedades y mata y viola a tu familia, ¿es que Dios lo quiso o es que el diablo te ha convertido en su blanco? Y lo único que tienes como esperanza para evitar estos males y para resarcirlos cuando se producen es tu fe, tu devoción, tu respeto y obediencia a los representantes de Dios, a los sacerdotes, a los obispos, a los arzobispos. Por lo demás estás completamente indefenso. No sabes casi nada de infecciones, de botánica, de meteorología, de geología, de alimentación y vida sana. Y cuando ocurre algo terrible, una desgracia personal o colectiva, buscas culpables. Te aferras a las consejas que son la sabiduría popular de tu comunidad. Eso lo ha provocado una bruja, no es normal, no es natural, no es cristiano, es hechicería. ¿Quién es la bruja? Vas al confesor, al obispo, al inquisidor. Hay que encontrar a quien provocó la enfermedad, la muerte, el granizo, la plaga y evitar que siga haciendo daño. Encontramos a la bruja, se le hace que confiese o se le somete a pruebas adecuadas para determinar que es culpable. Se le ejecuta y supuestamente todo vuelve a la normalidad. Y si no lo hace, debe haber otra bruja en activo y hay que encontrarla. Porque, y esto es aterrador, cualquier persona puede hacer magia simplemente entregándose al diablo. La vulnerabilidad de una sociedad enfrentada a este hecho que sustentaban los escritores sobre demonología y brujería es enorme. La lógica interna de lo que se produjo entonces es absolutamente sólida, salvo porque sus bases no lo eran. Pero nadie lo sabía. El resultado fue la persecución y muerte de miles de personas, no tantas como la mitología supone y no en los países donde más se cree que se dieron. La campeona de las cacerías de brujas entre 1300 y 1850 fue Alemania, que enjuició como mínimo a 16.474 acusados de brujería, de los cuales ejecutó a 6.887. Le sigue Suiza con 9.796 acusados, de los que la mayoría, 5.691, fueron sentenciados a muerte. Francia acusó a 4.159 y ejecutó a 1.663. Y así el resto de Europa, según el libro sobre juicios de brujas de Peter Leeson y Jacob Ross. Otros autores, por supuesto, hablan de cifras mucho más altas. Como ocurre con tantos otros acontecimientos históricos, la brujería ha sido cooptada, monetizada, adoptada, reinterpretada y reempaquetada para su venta por muy distintos intereses ideológicos, políticos y sociales. Algunos de ellos sin duda son enormemente legítimos, pero ello no justifica la reescritura de la historia que hacen con enorme alegría para servirse de las víctimas del ayer. Por ejemplo, la idea de que las mujeres son las más propensas a ser brujas y el hecho de que más o menos las 3/4 partes de las personas ejecutadas por brujería fueran mujeres es sin duda preocupante, pero no es nada especial dentro de la Iglesia Católica. La idea de que la mujer es la que lleva al hombre a la perdición la comparten judíos, cristianos y musulmanes, y en su momento han enfrentado esta creencia de maneras más o menos brutales
bastante similares en distintas épocas y bajo distintos regímenes políticos. El abominable Estado Islámico de hoy o la teocracia de los ayatolas en Irán, que nos resultan tan repugnantes en el siglo XXI, no tratan a las mujeres muy distinto de cómo las trató la cristiandad hasta el siglo XVII o XVIII. Hasta la publicación en 1475 del libro Formicarius del teólogo alemán Johannes Nieder, siempre se pensó en el hechicero como un hombre, generalmente de buena situación social y poder no solo mágico, sino político y económico. Es Nieder quien determina que las mujeres, siendo inferiores en capacidad física, mental y moral, cosa que sustenta con numerosas citas teológicas y bíblicas, son más propensas a ser brujas y cometer los abominables actos que les ordena el demonio. Y después de la Reforma, tanto Martín Lutero como Juan Calvino defienden y promueven los juicios contra brujas, tanto en Alemania como en Francia y Suiza, que fueron, veíamos, los principales escenarios de esta cacería. Pero no había una misoginia especial contra las brujas. Era parte de toda la infraestructura social, económica, política y sobre todo religiosa de todo el mundo cristiano. Cuando se oye hablar a algunas personas, seguramente con buena voluntad y buena intención, pero con muy poca información y empatía, parecería que las brujas eran mujeres sabias, inteligentes, conocedoras de profundas tradiciones, por lo cual fueron perseguidas. Eran heroínas tempranas de la emancipación que morían entre las llamas riendo contra sus acusadores, todos ellos sujetos malvados que sabían que ellas eran grandes y les temían. Y no era así, ni de lejos. Los brujos y brujas, los hombres y muy mayoritariamente las mujeres que perdieron la vida acusados de todo tipo de horrores y maldades, no eran héroes que quedaran allí esperando a que cantaran sus glorias los militantes, militontos y militantitos del siglo XXI. Eran simplemente víctimas. La mayoría eran gente común, de la tierra, tan ignorantes como sus acusadores, pero además pobres y generalmente ya vistos con desconfianza por sus vecinos. Eran con frecuencia personas con discapacidades o deformidades que bíblicamente ya indicaban la marca del demonio, la existencia de algún pecado atroz. Muchos padecían lo que hoy llamaríamos problemas mentales, en especial los esquizofrénicos. Eran marginados, eran parias, eran antisociales, algunos eran verdaderos delincuentes. Eran, sobre todo y principalmente, víctimas. Convertirlos en héroes y en pretexto para camisetas y lemas de pancarta es hacerlos menos víctimas. Es una forma de decir que se buscaron lo que les pasó, que vivieron para un ideal mayor del que tenían todos en su momento, que era salvar su alma. Y esa imagen es históricamente insostenible, además de que apropiarse de estas víctimas tiene algo de indecente, aunque se haga con la mejor voluntad del mundo. Porque las cacerías de brujas son algo sencillo. Se trata simplemente de señalar un problema de origen desconocido y luego buscar un culpable en un océano de miedo. La mayoría de los cazadores de brujas, y esto es aterrador, muy probablemente actuaban con enorme sinceridad y vocación pensando en el bien de toda la comunidad, no como malvados de caricatura o villanos de película. Eso los hace aún más aterradores y nos hace pensar en las definiciones de la banalidad del mal que nos quiso transmitir Hannah Arendt en su análisis del juicio a Adolf Eichmann, que el acusado, el nazi responsable de la muerte de millones, no tenía cuernos ni colmillos, que era aterradoramente normal, del mismo modo en que eran humildemente normales, ni héroes ni ejemplos, solo gente de la calle, los millones a los que el miserable condenó a la muerte. Las cacerías de brujas nos dejan la lección de lo fácil que es convertir en víctima al desprotegido, de la necesidad que tiene de protección, de lo peligroso que es creer a ciegas en cosas que no podemos probar, y que al mismo tiempo nos dice que debemos luchar por quienes hoy son acusados de brujería en distintos lugares del mundo, que sufren, también sin ser héroes, la persecución y la muerte, hombres, mujeres y niños. Y además, debemos luchar contra la tentación de hacer nuestras propias cacerías de brujas, que antes de glorificar a las víctimas debemos combatir a las ideas, emociones, sensaciones y convicciones que las convirtieron precisamente en víctimas. Porque hoy estamos viendo más de una cacería de brujas, más de un intento de atribuir a alguna causa imaginaria o conveniente ciertas actitudes, opiniones, ideas y argumentos que se pretende coartar en nombre de un poder mayor, utilizando la fuerza de las turbamultas y el miedo de muchos a ser victimizados
o a no apuntarse al linchamiento de turno. Aprender de las cacerías de brujas implica humanizar también a quien es diferente de nosotros, a quien es extraño, a quien piensa de modo distinto, a quien nos amenaza con la aterradora posibilidad de quitarnos la razón en nuestra personal cruzada de superioridad moral. Recordar el horror de esos 300 años, más de 300 años, y los libros que lo alimentaron, solo es útil si nos sirve hoy, aquí y ahora, para impedir nuevas cacerías de brujas y nuevas victimizaciones totalmente prescindibles. ¿No cree usted?